Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quería compartir con ustedes la lectura que tenemos en el leccionario, en el Evangelio de Mateo. La tenemos en Mateo 13:31 hasta el versículo 52. Nos habla acerca de varias parábolas. Vamos a leer. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Parábola de los tesoros nuevos y viejos. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él le dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como yo había comentado en los domingos pasados, estuvimos viendo la parábola del sembrador y luego estuvimos viendo la parábola del trigo y la cizaña. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, nosotros tenemos 8 parábolas. Las 2 anteriores ya hemos compartido en las prédicas anteriores, y ahora el Evangelio de hoy nos está presentando las 6 parábolas restantes. Como habíamos comentado, la parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial. Y en todas las parábolas que estamos comentando el día de hoy, todo comienza que el reino de los cielos es semejante. El Señor está haciendo una semejanza a través de las parábolas de lo que representa y lo que es el reino de los cielos. En la primera parábola que hemos leído, que es la parábola de la semilla de mostaza, todos sabemos que la mostaza es la más pequeña de las semillas. Si lo queremos comparar, más o menos equivale al tamaño de lo que es la cabeza de un alfiler, pero cuando crece es un árbol que se transforma en 4 metros de altura. Y Jesús simboliza esta semilla con el reino de Dios, que empieza a través de la fe del creyente, pero mientras va conociendo su palabra, esa palabra viva del Señor, el creyente se vuelve tan poderoso de una manera espiritual que representa a la vez bendición para los suyos, luz para los suyos y sobre todo para los demás. Este árbol frondoso, dice la palabra, en la cual se convierte en la semilla de mostaza, es un lugar donde los pajaritos, dice, buscan y hacen sombra. Y cuando vino Cristo, el reino de Dios empezó a crecer de una manera extraordinaria. Todos sabemos que en sus inicios todo inició con Jesús y los 12 apóstoles, con algo muy pequeño, y vemos que aquí todo esto se fue transformando por medio de la guía del Espíritu Santo. Todo eso se extendió a todo el mundo. Y esto, la parábola de la semilla de mostaza nos revela la grandeza que existe dentro de lo pequeño, o la grandeza que podemos observar en medio de las cosas que a nuestra simple vista son insignificantes.
nos lleva a mirar muchísimo más allá de las apariencias. Jesús vino como el más pequeño y más humilde y se convirtió en la persona más grande y más importante que haya pisado esta tierra. Y eso nos hace recordar básicamente nuestros inicios. Nosotros, cuando nos convertimos al Señor, podemos tener al inicio una voluntad muy débil, una fe débil y muchas veces pequeña e indecisa, pero en la medida que nosotros nos vayamos acercando a la presencia de Dios, esta fe se va a convertir en algo fuerte, en algo poderoso, lo que nos lleva a que el Hijo de Dios tiene que acercarse cada día más a su Padre Celestial. Lo más grande en este mundo empieza por algo pequeño, tan igual como la semilla de mostaza. Tenemos una segunda parábola, que es la parábola de la levadura. Y la levadura, mis queridos hermanos, es un hongo que produce unas enzimas que al mezclarla con otras masas provocan la fermentación de esto. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Es que esa pequeña porción tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo de la masa y lo que hace es multiplicar el tamaño. Y la palabra nos dice que el reino de los cielos es como una levadura en una masa. Y en muchas oportunidades hemos visto que la levadura ha sido tomado como un mal ejemplo, pero en esta parábola es tomada como un buen ejemplo. La levadura básicamente es interpretada como una fuerza que penetra, que invade, que transforma. Y es un símbolo positivo del crecimiento en la vida del ser humano cuando la palabra de Dios, al igual que la levadura, cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios penetra en nuestras vidas, invade nuestra vida tan igual como la levadura invade la masa, y esto hace que nuestra vida en el Señor crezca de manera abundante y de manera fructífera. Así como una cantidad pequeña de levadura es capaz de transformar toda una masa, de esa misma manera actúa el Espíritu Santo cuando entra a nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús nos enseña de una manera tan simple, una manera tan práctica, que el reino de Dios, cuando es aceptado en la vida personal de cada uno de nosotros, transforma nuestra vida de tal manera que nos lleva a cosas grandes. Tenemos una tercera parábola, son como 6 parábolas en este día. La parábola del tesoro escondido, donde nos habla, donde al inicio del Evangelio nos dice que la parábola del tesoro escondido es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Es una parábola tan simple, pero a la vez tan poderosa en lo que es en la enseñanza. ¿Qué es un tesoro? El tesoro es un conjunto de objetos de valor reunidos y guardados y que están guardados en un lugar. Jesús enseña a sus discípulos acerca de la naturaleza del reino de los cielos, que es semejante, en este caso, a un tesoro escondido. La compara con un tesoro escondido que un hombre dice encuentra por casualidad, y como ve lo preciado de este tesoro, va y vende todo lo que tiene con tal de quedarse con este tesoro apreciado. Y esto nos hace entender que el reino de los cielos debe ser algo tan valioso para nuestras vidas y que es importante para nosotros obtener la presencia de Dios morando en nuestras vidas, y la compara como un tesoro escondido. Y los que lleguen a ese encuentro personal con el Señor, con nuestro Padre Celestial, y desean obedecer todos sus mandamientos, se despojan de todo aquello que tienen con tal de ganar a Dios en sus vidas. En Mateo 19:29
La palabra nos recuerda y dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredarán la vida eterna. Juan también nos habla algo al respecto, y dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El fin de esta parábola es demostrar el valor que debe tener para nuestra vida, para tu vida y para la mía, la presencia de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo morando en nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón, lo cual nos hará valorizar el tesoro tan grande que hemos hallado en el Evangelio de Cristo y a la salvación que Él nos ofrece. Porque cuando nosotros descubrimos el valor que tiene Dios en nuestra vida, esto va a producir un gozo tan grande, tan completo, que no lo vamos a querer perder. Una parábola adicional que tenemos es la parábola de la perla de gran valor. Y esto lo tenemos aquí en Mateo, en el versículo 45 y 46, donde dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todos sabemos lo cotizada que es una perla. La perla, en las perlas en la actualidad, tienen un gran valor dentro de lo que es el mercado. Y aquí hay que entender algo, que el mercader del cual nos está hablando esta pequeña parábola es el creyente fiel que busca la sabiduría y el conocimiento de Dios, el cual lo encontramos solamente en Cristo. Pablo nos habla acerca de esto en Filipenses 3, 7 y 8, del preciado valor que implica el conocimiento de Cristo. Y lo dice así, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiere decir que para poder obtener la vida eterna, nosotros tenemos que despojarnos de nuestra propia naturaleza, despojarnos de todas esas cargas pesadas que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Los pecados, nuestra vieja naturaleza, es aquello que nosotros debemos de despojarnos para poder obtener la vida eterna y las promesas que Dios nos ha dado con ello. En Marcos 8:35 nos dice algo bastante claro, que no necesita mucha explicación. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Más claro, no puede haber más. Tenemos que despojarnos cuando encontramos esa perla preciosa, que es la palabra de Dios, hecha carne en la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra naturaleza para poder quedarnos con esa palabra preciosa, esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos renueva, esa palabra que nos restaura, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos fortalece. Tenemos otra parábola, que es la parábola de la red. Y para recordar lo que nos dice la parábola de la red, vamos a leer lo que tenemos en Mateo 13:47 al 50. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas
y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola nos recuerda que el mar, ese vasto mar, ese vasto océano, representa el mundo. Y acá hay algo muy interesante. La palabra griega que se usa para red es la palabra sajeni. Pero no es una red cualquiera, sino es una red que arrastra, que es una red de arrastre o barredera. ¿Cuál es el principio de esta red de arrastre o barredera? Es cuando uno recoge a su paso todo lo que encuentra. En este caso son peces. Una red de pescado es lanzada al mar, donde llega a capturar todo tipo de peces. Y al final de la faena, dice la parábola, el pescador se da su tiempo para en la orilla separar los peces buenos y los peces malos. Esta parábola, como todas las anteriores, nos enseña cómo es el reino de los cielos. La red del Evangelio llega a todos los seres humanos, a todo tipo de personas sin excepción de las mismas. Todos, tú y yo, todos somos llamados al arrepentimiento y a aceptar a Cristo en nuestro corazón. Los peces buenos están simbolizando a las personas que se arrepienten de sus pecados, aquellos que comienzan a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y los peces malos están simbolizando a aquellos cuyo corazón refleja rebeldía, cuyo corazón no refleja un arrepentimiento, por lo cual rechaza esta palabra de salvación. Al igual como en la parábola del trigo y la cizaña, va a venir el fin de los tiempos, donde se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la separación de los justos y de los malos. Esta parábola nos recuerda, como la parábola del trigo y la cizaña, que va a llegar un momento en el cual esto acaba y Dios nos está advirtiendo del juicio venidero. Dios, a su vez, nos quiere mostrar su misericordia y el propósito de su agenda reflejada en aquellos hijos que ha implantado en este mundo, de que Dios no desea la destrucción de nadie, Dios desea la salvación de todos, y para eso ha enviado a su iglesia a este campo vasto que es el mundo, para que pueda predicar y anunciar las bondades del reino de los cielos. Y este es un tiempo de escuchar, es un tiempo de reflexionar, es un tiempo en el cual nosotros tenemos que meditar en nuestros caminos, tenemos que reflexionar cuál es nuestra relación con Dios. Y vemos acá que es el tiempo en el cual es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios nos llama a un convencimiento de pecado. Y este Espíritu de Dios es aquel que nos anima interiormente a aceptar el Evangelio de Cristo. Como última parábola tenemos la parábola de los tesoros nuevos y viejos. Vamos a leer lo que nos dice Mateo acerca de esta parábola, para recordar lo que hemos leído al inicio. Dice en Mateo 13, 51 y 52, dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él le dijo, por eso, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La parábola de los tesoros nuevos y viejos. Vamos a reflexionar en esta parábola. En esta parábola, el tesoro del cual nos está hablando es la palabra de Dios. El padre de familia, aquel que tiene conocimiento de la palabra y la luz del Evangelio, va a ser el verdadero maestro
que va a enseñar la verdad de las Escrituras de Dios. Los discípulos han podido en este tiempo que nos muestra este Evangelio entender todas las revelaciones que Jesús está hablando acerca del reino de los cielos y cómo lo estaba comparando. Todo lo que ellos sabían del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en la vida de Cristo. Cristo vino a cumplir todas las profecías que estaban pendientes del Antiguo Testamento. Y los discípulos, como nosotros mismos hoy en día, necesitaban entender la naturaleza del llamado al cual nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y comprender en este llamado por medio de su palabra la verdad de lo que estamos y lo que ellos estaban viviendo. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los encargados de copiar el Antiguo Testamento y a la vez se convirtieron en expertos que no solamente copiaban el Antiguo Testamento, sino que también enseñaban esta palabra de Dios. Y Jesús nos enseña que así como los escribas tendrían la capacidad de sacar el mejor provecho de los escritos del Viejo Pacto, es decir, del Nuevo Testamento, entonces ellos serían como ese padre de familia que saca tesoros viejos de su baúl y que esos tesoros, ese conocimiento que representa el Antiguo Testamento, que se usó en el pasado y que tiene mucha utilidad en el presente. La Biblia es una sola. La palabra de Dios está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros no debemos de desechar el Viejo Pacto, el Antiguo Pacto, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento tiene mucho por enseñarnos. Como lo dije, desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento tiene mucha revelación para nuestra vida. No solamente podemos encontrar historias, sino principios verdaderos del conocimiento de Dios. Estos libros que muchos desechan del Antiguo Testamento forman parte de la base del Nuevo Pacto, es decir, del Nuevo Testamento. El tema es que los líderes religiosos de aquel entonces se quedaron en el Antiguo Testamento y no pudieron sus ojos contemplar la gloria de Dios manifestada en el Nuevo Pacto a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos llama, así como esta parábola, a ser un escriba docto, que tiene conocimiento de las revelaciones del reino de Dios y que ese conocimiento es compartido por medio de la enseñanza a los demás. El Evangelio ha sido puesto para ser anunciado por su pueblo de Dios, implantado como buen trigo en medio de un campo que es el mundo. Como hijos de Dios, nosotros hemos sido bendecidos con un conocimiento especial dado por la apertura de nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el Espíritu de Dios revela a sus hijos todo lo profundo de Dios, aquello que está oculto para los demás. Esta palabra de Dios tiene que penetrar en nuestra vida. La palabra de Dios es tan rica. Y estas parábolas que acabamos de estar compartiendo con ustedes, que asemeja cada una a cómo Dios quiere manifestar el reino de Dios, nos está diciendo, hermano y hermana, que la palabra de Dios tiene que ser un tesoro para nuestra vida, tanto para ti como para mí. Tenemos que aprender a valorizar esos tesoros que Dios nos está mostrando a través de sus revelaciones. El acercamiento a Dios, el tener la presencia de Dios en medio de nuestra vida, representa la bendición y los tesoros que este mundo no ofrece. Los tesoros de este mundo son efímeros. Los tesoros de Dios son eternos y duran para siempre. Yo quiero animarte, hermano y hermana, en esta mañana a que meditemos
¿Qué tanto estamos valorando el tesoro que nos ha sido entregado, que es la palabra de Dios? Al igual que esa semilla de mostaza, nuestra fe tiene que crecer. No nos dejemos llevar por la visión muchas veces errónea que nuestros sentidos naturales nos muestran algunas cosas. A simple vista la semilla de mostaza era tan insignificante. Y dice que la palabra de Dios es como una semilla de mostaza. Lo grande comienza por lo pequeño. Una fe débil se puede convertir en una fe poderosa, capaz de mover montañas. Dios nos está animando a acercarnos a Él. Nos está animando a recibir su palabra con alegría. Nos está animando a atesorar su palabra como el tesoro más valioso que Él nos ha dado en vida, para que nosotros podamos a través de ella disfrutar el significado correcto de lo que representa la vida eterna. Pero al igual que la parábola del trigo y la cizaña, todo tiene un tiempo. La gracia de Dios hoy abre sus puertas para aquellos que no lo conozcan puedan arrepentirse y puedan acercarse a Dios. Y para esto nosotros como iglesia somos los llamados a anunciar las buenas nuevas a este mundo. Hermano, te invito a que puedas meditar en esta palabra en este tiempo y puedas valorar en lo más profundo de tu corazón el tesoro más preciado que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Que esta palabra bendiga tu vida, que esta palabra te levante, te fortalezca y que esta palabra genere todo tipo de bendición para ti y para tu casa. En el nombre del Señor, lo deseo de todo corazón. Dios te bendiga.